Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Presidente ¿cómo de estás? M2M Capital, un fondo de inversión en Wall Street. Bueno, Diego, gracias por sumarte, como siempre, al stream de Ahora Play. ¿Qué es lo que estás viendo con este triunfo categórico? ¿No? No sé si imprevisto, pero bueno, mucho más holgado de lo que decían las encuestas. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete a Ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Sorprendió un poco lo holgado hasta cierto punto, más que nada porque había cierta idea que mucha gente hubiera preferido que el presidente no tuviera control de las dos cámaras, pero yo creo que hubo un voto de rechazo a los demócratas muy grande e igual, si bien daría la sensación de que le da a Trump mucha capacidad de gestión, no nos olvidemos que fue similar en el 2016 y realmente el Congreso es bastante conservador, no conservador desde un punto de vista político, sino de forma de actuar, que a menos que no haya cierto consenso, no es fácil pasar leyes que no tengan consenso. Así que yo creo que igual para los activos de riesgo es buena noticia. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque obviamente Argentina es un activo de riesgo y estamos viendo, Activo de riesgo por excelencia. sí, o no, y estamos viendo hoy una suba importante de los bonos, también de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, una baja del riesgo país. Yo lo vería de una manera distinta. Los activos de riesgo yo creo que tienen que ver en general por una cuestión de que hasta cierto punto quizá las medidas que tome Trump van a ser beneficiosas para el dólar y para Estados Unidos y de ahí que y menos regulaciones, con lo cual hasta cierto punto puede llegar a ser bueno para la bolsa de Estados Unidos y eso genera cierta sensación de positiva para activos de riesgo en general. El tema de la Argentina y de mercados emergentes, entiendo la reacción porque obviamente quizás Milei sea lo más parecido a Trump como político, pero no, yo creo que se sobreestima primero el interés objetivo de Estados Unidos por Argentina, punto uno, y se sobreestima también la capacidad que pueda llegar a tener el presidente de facilitar plata para Argentina. Con lo cual, yo no digo que no es mejor tener un presidente amigo que no tenerlo, pero no nos olvidemos que Trump ya ayudó a Argentina con 50.000 millones de dólares con el FMI y cómo terminó eso, ¿no? Con lo cual, yo no me cabe duda que es lo mismo con Elon Musk. Hay una afinidad y hay reuniones y está todo bien, pero pretender recibir plata si Argentina no hace los deberes bien y demuestra seriedad y sobre todo demuestra estabilidad política, me parece que entiendo la reacción porque es mejor que la alternativa, pero no me queda claro qué manera concreta va a haber de ayudar a menos que Argentina no se ayude a sí misma. Martín. Sí, Diego, ¿vos cómo ves la evolución del mercado en términos de los sectores, ¿no? Dividiéndolo en dos grandes categorías, la típica de valor y de crecimiento, o sea, las grandes empresas tradicionales estadounidenses o las tecnológicas. ¿Te parece que este nuevo gobierno es más beneficioso para las Boeing, las Coca-Cola, las Sí. John Deere de este mundo o para los Meta, para los Apple o Buena para los Tesla? pregunta. Yo te digo, o sea, es difícil saber porque cómo funcionan muchas veces los vasos comunicantes de las decisiones y cómo terminan impactando la estructura impositiva o no, hace mucha diferencia, pero no hay ninguna duda que Trump en su retórica prefiere hablar de las Coca-Colas, de las Boeings, de las automotrices y hasta cierto punto tiene una relación bastante hostil con las Meta, las Googles del mundo, porque fueron extremadamente hostiles
a él, y hasta cierto punto es parte de la razón por la cual él siempre argumentó que perdió las elecciones de 2020. Que vaya a actuar negativo respecto a esas empresas, lo dudo, pero puede ser que el Departamento de Justicia tenga más incentivos de hacer algún tipo de investigación que si se hicieran, obviamente encontrarían cosas, ¿no? O sea, evidentemente tuvieron bastantes efectos negativos las redes sociales en la sociedad de Estados Unidos, pero lo que sí no hay duda que va a subir las tarifas para proteger a empresas americanas. Los Y aranceles. hay todo un gran debate, exacto, los aranceles, y hay un gran debate acerca de si es bueno, si es malo, si es a nivel neto. Evidentemente va a ayudar a los sectores que protege, ¿no? Si eso tiene un cambio a largo plazo, hasta cierto punto lo dudo, porque yo creo que mucho de eso tiene que ver con la apertura que tiene Estados Unidos en general a los mercados de capitales, con lo cual lo que hace es redistribuir, si querés verlo, las ganancias, los sectores que ganan o que no, ¿no? Cuanto más te subo los aranceles, más te protejo. Pero desde ese punto de vista yo creo que su política tiene que ver más con empleo de Estados Unidos y facilitar sectores de economía real que por el lado de las tecnológicas. Ahora, todo lo que estamos viendo en el día de hoy, ¿no? El fortalecimiento del dólar, el dólar el dólar index hoy está en 105. Digamos, ¿cómo explicás esos movimientos, no? Yo decía, mirá, el mejor momento para la Argentina en términos comerciales, lo que pasa es que el gobierno anterior no lo aprovechó. La Argentina tuvo en 2021 precios de la soja arriba de $600. Y el dólar index estaba en 90, es decir, el dólar estaba muy depreciado. Es que el punto que estás marcando es a mí lo que me preocupa de esto, y por eso veo que la reacción acerca de Argentina y de en particular de mercados emergentes es muy positiva por activos de riesgo. Pero no hay ninguna duda que cuando el dólar está fuerte no es bueno para los mercados emergentes. Lo mejor para los mercados emergentes es que el dólar esté débil. ¿Por qué? Porque el dólar débil quiere decir que está el dólar débil en general, no solamente con las monedas, pero con los commodities, con todo. Quiere decir que los precios de los commodities están altos y es como que hay un mayor flujo de capitales hacia afuera. O sea, cuando el dólar está fuerte es porque Estados Unidos está absorbiendo fondos del mundo, ¿no? Y evidentemente Estados Unidos, el mundo está bastante peor de lo que estaba hace un tiempo, con lo cual entendés por qué sigue estando Estados Unidos, sigue absorbiendo capitales del mundo, y si absorbe capitales del mundo, no van a mercados emergentes. Lo mejor para los mercados emergentes es que Estados Unidos exporte capital, no lo reciba, o que no reciba tanto, y que parte de eso se redistribuya. Así que de ahí que las políticas, o sea, una política más agresiva, Trump hacia el mundo, no me extrañaría que el dólar se fortalezca, y si se fortalece, no es del todo bueno para los mercados emergentes. Con lo cual, de ahí que mirándolo para Argentina, sí puede ayudar, pero no sé si va a ser tan buen ambiente en general para mercados emergentes. Algunos lo llaman acá en el chat de Juan Domingo Trump, ¿no? Porque está con el tema este de si Trump es liberal, es libertario o peronista, ¿no? Te digo, es difícil saber todo eso, pero observándolo de hace rato, yo creo que hubo mucho de voto castigo en esto. De la misma manera que yo miro bastante elecciones en todo el mundo y obviamente vivo en Estados Unidos, con lo cual la miro en particular detalle, pero yo creo que los demócratas manejaron muy bien la elección del 2020 para ganar, y manejaron muy mal esta, muy mal esta. Y la gente se dio cuenta y yo creo que la penalizó. Porque la economía no le está yendo tan mal. La gente no se siente bien, pero no lo está yendo lo suficientemente mal, o sea, hasta cierto punto le está yendo bien, como para que haya habido este rechazo tan grande. Pero de todo el tema de Biden, del tema de la edad, del cambio a Kamala, y Kamala, cómo era criticada antes y después presentada como una persona brillante. Yo creo que mucha gente miraba y digo, ¿me están cargando? Porque la misma gente que defendía, después criticaba, y la gente que criticaba, después defendía. O sea, fue todo muy manejado muy a las apuradas.
Ahora, voy a ese tema, ¿no? Al tema económico. Uno ve los indicadores y dice, la economía, no sé, estaban en niveles mínimos de desocupación, arrancó la economía después de la pandemia, fueron bajando la inflación, pero todos están con la insatisfacción de que Estados Unidos, no sé si también a algunos, supongo que les habrán aumentado también los sueldos, obviamente, pero que Estados Unidos también tienen algo también de ilusión monetaria, es decir, me imagino los yanquis no pueden creer, digamos, que los precios aumenten como aumentaron los últimos 3 años, ¿no? Desde la pandemia, es decir, que nominalmente los precios cambien como cambiaron, pero también no hay también una insatisfacción grande respecto a, bueno, a todos los cambios que ha habido en la economía, que, no sé, uno cuando va a Estados Unidos ve que algo pasó después del 2009, digamos, y Trump plantea mucho, digamos, ¿no? El tema, bueno, las empresas que están produciendo en China o en México y que no están los empleos que había siempre en la economía norteamericana, de empleos de alta calidad. No estoy hablando de las élites, ¿no? Los que van a las universidades y después... No, es que ese es el punto. O sea, la distribución del ingreso empeoró mucho en Estados Unidos. Y mucho tiene que ver con que hubo una inyección de liquidez brutal en el sistema y uno lo ve hasta cierto punto reflejado en el balance de los bancos centrales después del 2008-2009. Pero esa inyección de liquidez, que sorprende que no se haya ido a los precios, que uno dice, ok, si vos ponés un montón de plata en el mercado, tenés que ir, fue a los activos. Con lo cual, la gente que tenía activos es mucho más rica. Y todo ese gasto, hasta cierto punto, fue una enorme transferencia, si querés verlo, a sectores que ya tenían activos. Claro. Y además, en una otra voladura época. terrible de las acciones, es decir, todo el que estaba dentro del sistema. Y todo el mundo se cree muy inteligente por haber invertido, y está bien, no digo que no, pero subió todo. O sea, subió cripto, subió el real estate, subió las acciones. O sea, digamos, vos tenías algo, ganaste plata. Si no tenías nada, no ganaste o no ganaste tanto como lo otro. Y te digo, No, si solo tenías tu ingreso, digamos, tu sueldo, exacto. Claro, tu sueldo, exacto. Y ves que los precios subieron por todo lado y que más o menos comprás igual o menos que antes. Y entonces, y evidentemente, ese esquema, que además atrae capital de todo el mundo, porque suben los activos, entra más plata y entra el mismo sector, hasta cierto punto no promueve mucho el ahorro. Y hubo un cambio también bastante interesante, porque había medidas de poder cobrar impuestos sobre tus ganancias, porque la gente, sobre todo las fortunas más grandes, no tienen ni siquiera que vender. Porque si venden, pagan impuestos. Toman prestado contra las acciones, ¿ok? Como colateral. Y no es por una cuestión de apalancamiento, viven, o sea, para comprar más acciones, pero viven con eso, con lo cual no tienen que vender. En una época tenían que vender y con eso hasta cierto punto las acciones bajaban, ¿no? Porque tenían que vender para vivir. Ahora nadie vende para vivir porque te ofrecen financiamiento contra tus acciones. O sea, hay toda una situación por la cual ni siquiera la gente que tiene plata grande paga tantos impuestos porque si no vende, no pueden materializar su ganancia. O sea, digamos que hay un montón de cosas que no tienen un contenido, si querés verlo, político de mercado, es la realidad, que hace que la percepción de los que tienen y los que no tienen es bastante clara y lo que más me sorprende en Estados Unidos es la sensación de que no hay capacidad de entender, sobre todo, o sea, yo vivo más, si querés verlo, en la parte más, si querés, educada, ¿no? Y será por una cuestión de haber viajado bastante por Estados Unidos que tengo bastante idea de cómo ve la realidad de la otra parte. Es como que no entienden, ¿cómo pueden no estar contentos? Y yo creo que parte de ese es el voto castigo. No solamente no estoy contento, sino que me estás tomando el pelo como que tendría que estar contento cuando realmente no, ¿no? Es algo similar a lo que noté en el 2016 y que, dado que ganó Trump, se prepararon para eso y era como que ahora que después de ganó esto, no, o sea, está todo bárbaro y la gente no está contenta. Y encima, no solamente eso económico, pero encima las cantidades de transferencias que hubo a Ucrania
y a lugares así. Que mucha gente dice, ok, acá en West Virginia no tenemos plata, o las tormentas que hubo, no hubo apoyo federal y seguimos mandando plata a Ucrania. O sea, cosas así que parecen menores van acumulando, y sobre todo con redes sociales es muy fácil de transmitir. Entonces la gente dice, acá, ¿quién pone a Estados Unidos primero y a la gente de Estados Unidos primero? Y Trump captura eso de una manera mejor que cualquier otro y les dio una paliza. Sí, sí. No, y después el tema porque a veces uno se queda demasiado en la agenda, ¿no?, de las redes sociales, de Twitter, donde están discutiendo si los woke o si el progresismo no, y es decir, cuestiones que tienen que ver con otro tipo de agenda, ¿no? Igualdad de género, matrimonio homosexual, todas cuestiones que uno tiene la impresión de que en última instancia esas cuestiones no son las que terminan pesando, ¿no? Sino que está más de fondo, me parece, en amplios sectores de la población, esto que vos decís, ¿no? Una insatisfacción con la economía. Sí, o de cierta insatisfacción de que hay algo que no funciona. Y el tema de la frontera sur, que es un chiste, o sea, evidentemente no hay forma de parar a nadie, y no hay muchos países en el mundo que funcionen así, que vos entres al país y que no te hagan nada, ¿no? O sea, y más un país que se supone que tiene miedo al terrorismo y al tráfico de drogas. O sea, es bastante extraño todo eso. Y esos eran los temas que los republicanos hicieron ruido. Y el tema que los demócratas hicieron más ruido, pensando que iba a cambiar todo, es el tema del aborto, que si bien es un tema muy sensible, sobre todo para las mujeres, no era una bandera que los republicanos estuvieran yendo en contra de eso, con lo cual era como que tenían que llevar la retórica bastante, ¿cómo te podría decir?, a terrenos bastante extremos de las cosas que estaban acusando, porque no había, o sea, a nadie se le ocurre que en New York no vas a tener acceso al aborto, o en California, o en Illinois. Y entonces las historias para convencer a la gente tenían que ser bastante terroríficas. Yendo a tu punto, la economía y la inmigración y la violencia tienen mucho más que ver con día a día que lo otro, que es más, si querés verlo, pensando a cómo pueden cambiar las cosas a futuro respecto a una cuestión concreta ahora. Y ese es otro de los temas, más que nada, de qué cosas le puede llegar a importar a gente educada de Massachusetts, ¿no? Que le va bien económicamente y que no le importa lo que pasa en el borde con Texas. Pero a la gente que puede tener un trabajo en McDonald's o en un lugar así, que entre gente ilegal y compita con ellos, y la economía le importa bastante. Y ahí es donde ves que hay mucha gente que de vuelta no solamente se siente mal, pero siente que no son oídas. Sí. Es impresionante esta estadística, ¿no? Sacando los afroamericanos, entre las mujeres también, white women, Trump gana ¿Sí? la elección, ¿no? Y Yo a te veces digo, sí. a mí... Y después los hispanos, ¿no? Los latinos, donde gana también por arriba de lo que ha sido el promedio de la elección general, ¿no? Es que yo creo que el referendo, que quizá también fue un error de Kamala Harris, trató de hacer un referendo acerca del cambio, ¿no? Y digamos que, como estaba diciendo alguien, es como que Massa en su momento en la elección hable del cambio, ¿no? Ustedes estuvieron manejando los últimos 16 años, ustedes manejaron los últimos 12, ¿ok? Sí. Incluyendo los últimos 4. Y vos me estás diciendo el cambio. ¿Quién es el cambio? Sí, claro. Entonces, si estamos de acuerdo que, o sea, si ella hubiera, hasta cierto punto, y ahora le están tratando de echar la culpa a Biden, ¿no? Pero si ella hubiera dicho que las cosas están bien y no cambiamos, vos decís, ok, venimos manejando las cosas los últimos 12 años y vamos a seguir manejándolas bien, ¿ok? Pero si vos decís que estás cambiando y la gente dice, no, si realmente las cosas no están bien, ¿a quién van a buscar? ¿Al que las manejó hace 4 años y que las cosas no estaban tan mal hace 4 años? ¿O a los que los estuvieron manejando los últimos 12?
Y de ahí que te digo que Claro. para mí hubo una serie de errores estratégicos, entre ellos que obviamente Biden no podía, no debería haber sido el candidato y haberlo sacado antes. El segundo es que Kamala Harris nunca fue considerada una buena vicepresidenta hasta que fue elegida. Al contrario, hasta los demócratas le molestaban y no la veían como candidata. Cuando fue precandidata sacó la menor cantidad de votos. Con lo cual, en vez de con tiempo elegir un buen candidato que podría haberle ganado a Trump, mintieron con Biden de que estaba bien cuando estaba mal, y después mintieron con Kamala, que era una genia, cuando antes decían que no lo era. Entonces la gente dice, me están cargando. No, y aparte no habilitaron todo el proceso también de competencia interna, que siempre por lo menos es muy lo hubiera importante. hecho hablar. Y Claro. Kamala, por una cuestión de decisión estratégica, se negó a responder cualquier pregunta para que nadie pueda decir si era de izquierda o de derecha, para no molestar a nadie. Entonces, fue una cosa bastante extraña, porque yo lo miraba y digo, ¿cómo piensan ganar así? Y lo hablaba con gente allá, porque claramente el voto de Kamala era gente que odiaba a Trump. Y hay mucha gente, y es válido como argumento, porque es una persona con sus características. Pero hay cierto sector adicional que necesitas para ganar una elección, que decís, ok, me votás a mí porque me gustás, porque, ¿no? Yo no encontré una sola persona que me dijera, no, yo quiero votar a Kamala porque realmente me parece una genia. Sí, es buena para esto, para esto otro. Nadie. El argumento era solamente que odiaban a Trump. Que está bien, es válido, pero no puedes ganar una elección solamente con eso. Y Trump hizo mucho mejor trabajo de articular para la gente que no lo odiaba, más allá de la gente que lo quería, articular una cierta visión de problemas que la gente vio empatía de parte de él. Y encima lo trataron de matar 2 veces, con lo cual, digamos que tendrían que haber hecho una mucho mejor elección para hacerla cerca, y no la veía yo. Diego, te hago una última breve. Vos decías que Estados Unidos no ve qué manera puede ayudar sustancialmente a la Argentina o Trump a través de Estados Unidos y demás. Vos das por descontado que obviamente el año que viene va a haber un acuerdo con el fondo. Ahora, la duda que vos planteás es si va a haber fondos frescos para la Argentina, que vos no ves que el FMI pueda decir, bueno, 10.000 millones de dólares bajo la condición de un esquema de levantamiento de los controles de capital. Puede ser algo de plata del fondo, sí, pero no nos olvidemos que el fondo ya dio plata. ¿Okay? El fondo tiene que ser repagado de la plata. Y Argentina ella está muy por encima de la cuota que debería tener Argentina por lo que pasó. Y Argentina, el fondo ha estado desde el gobierno anterior con una paciencia a decir, no me la pagues, y sí, o sea, todas las mentiras. Lo que podría hacer sí, con el fondo es una muy buena renegociación que plantee un estiramiento de los vencimientos y que el crédito que necesita Argentina en los mercados de capitales voluntarios no sea para cubrir vencimiento del FMI, sino de ayudar. Privados. La principal fuente de ingreso de Argentina debería ser el sector privado si baja el riesgo país. Y está bajando. Igual para mí un elemento clave de la Argentina es de alguna manera cuando se reduzca el riesgo a que de acá 2 años, 3 años vuelva, si quieres verlo, la cámpora como concepto. Y yo lo que veo que la estrategia política de Milei, de un punto de vista puntual, le funciona usar, como le funcionó a Macri en teoría, usar a Cristina como la polarización porque destrozas el medio y la gente viene a mí por miedo a lo otro. El único tema es que eso trae memorias de Macri, que si funciona, funciona, si no funciona, vienen los otros. Y yo creo que el riesgo país bajaría bastante más si la gente creyera que la alternativa de Milei es Schiaretti o Frigerio, por decir 2 nombres, o Cornejo, o cualquier persona que no fuera Cristina.
¿ok? Porque de esa manera dirían, ok, sí, yo invierto en Argentina porque, ok, me gusta más Milei, pero las cosas no se volvería al pero pasado. no es la lógica de construcción política de Milei, no va a ser esa la lógica Exacto. de construcción. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que que le va a resultar más difícil bajar el riesgo país a donde tendría que bajar para recibir más fondos. Y yo no sé hasta qué punto el Fondo Monetario, mucha gente va a querer seguir prestando plata, porque vos decís, ok, si vos ganás está todo bien, pero acordémonos cómo pasó Macri, que le dieron 50.000 millones de dólares para ganar y perdió. Así que yo soy optimista, pero me parece que todavía hay bastante riesgo desde ese punto de vista, porque hace a la esencia de la estructura política de Milei, cómo quiere manejar las cosas, que para mí el país estaría bastante mejor si la grieta no se notara tanto, porque le daría mucho más confianza a la gente de afuera respecto a un futuro de acá a 4 años, porque ahora parece ser o gana Macri o gana Milei o volvemos al pasado. Y si no fuera así, independientemente de quién gane, no se vuelve al pasado. Lo que plantea, la Argentina pendular, ¿no? De uno que plantea, vamos a abrazado a Estados Unidos o vamos a todo lo contrario. Cuba. ¿No? Exactamente. Pero te digo, lo que pasa es que si uno ve a los países de la región, y no tenemos que hablar de Nueva Zelanda, no importa si gana la izquierda o la derecha en Chile, en Perú, en Uruguay. Nadie se va a poner a pensar si vas a nacionalizar la banca o si vas a de pronto cambiar completamente tu política exterior. ¿Okay? Hay un concepto de país ya sentado. Y no pasa por echar a todo el mundo de la Cancillería. ¿Ubicas? O sea, suena mucho a usar los mismos mecanismos que usan los otros, y cuando uno va de un lado para otro, seguís yendo de un lado para otro. Llega un momento en el cual tenés que pensar un poco más en grande, que otros países lo lograron. Argentina ojalá lo logre.